las redes. Buenas noches aquí a los que están acá, a los que van a llegar. Bueno, vamos hoy vamos a hacer un estudio. Saben que hoy es un día de estudio, pero hoy quiero penetrar en un tema que nosotros a veces no logramos entender o no logramos ver con nuestros ojos. Hay muchos misterios del cielo de verdad que son cosas que a veces uno no logra entender, pero a veces Dios como que le hace ese deslumbre a uno para ver algunas cosas. Pero antes de empezar, ya saben que el viernes tenemos con Arlene, ya llega esta noche. Arlene y Bob llegan esta noche, mañana descansan y el viernes estaremos acá, pues ellos estarán ahí compartiendo con nosotros, con las parejas. Tenemos algo bien bonito para las parejas. Vamos a decorar un poquitico, vamos a tener una alabanza para formar un aroma de amor. Y vamos a dar un coctelito y un detallito, pues, para que se sientan a gustos. Quiero que traigan, que vengan. La idea es verdaderamente, la idea mía es honrar a Bob y a Arlene, no con plata, porque yo sé que ellos no vienen por plata, sino que honrarlos con varias personas para que ellos impartan. Verdaderamente creo en la impartición, que hay hombres que imparten, no, todos impartimos lo que nosotros somos, ¿sí? Usted empieza a generar algo en su vida, que eso empieza a ser una fuente en usted. Y eso la persona lo va a percibir, eso la persona va a empezar a respirar, si es su esposa, si es su hijo, ellos van a empezar a ver esas cosas en uno. Y esa fuente que uno está generando en ellos o que uno está emanando, toda la gente lo va a empezar a percibir. Entonces, así como uno emana lo malo, también uno puede emanar lo bueno. Hay cosas buenas en el ser humano, particularmente los hombres y las mujeres de Dios. Entonces, hay una fe que viene a través de lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Hay una fe que viene a través de lo que nosotros escuchamos, ¿sí? Hay muchas veces la fe se tumba de una persona por un mal testimonio, pero hay veces que la fe se levanta por un buen testimonio. Hay fe que se levanta por una palabra que Dios les da a través de su palabra, pero también hay fe que se cae cuando dan una palabra equivocada, una palabra que no viene de parte de Dios, y la gente empieza a murmurar en sus corazones. Y la idea de todo esto es que ustedes y yo también seamos edificados acerca de lo que ellos nos traen, ¿verdad? Y hoy quiero hablar de algo bien tremendo. He estado meditando todos estos días, he estado visitando todos estos días a diferentes casas, ya hemos visitado varios y me he dado cuenta de algunas cosas y quiero empezar a trabajar. Verdaderamente yo ya digo que yo ya no me veo en otro lado, yo ya no me veo en otro trabajo, entonces es trabajar aquí en la iglesia y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Y cuáles las cosas mejor posible? Que la gente crezca, que la gente se realice en Dios, porque no creo que Dios a la gente, el corazón de la gente no le importe, porque si no, no nos hubiera salvado. Y yo creo que el interés mayor de Dios es que la gente se realice en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Independientemente de las dificultades, independientemente de las actitudes que nosotros podamos llegar a tener como hijos de Dios, como hombres de Dios, verdaderamente lo que Dios quiere es levantarnos, es prosperarnos, es hacernos ver a nosotros algo que nosotros no veíamos. Personalmente yo lo he experimentado. Personalmente han habido cosas que yo he experimentado en Dios muy tremendas. Hay cosas que no he sacado, hay cosas que ya he sacado, hay cosas que he explicado. Pero lo que sí me he dado de cuenta es que Dios se ha querido revelar a mi vida para transformar mi vida, para que yo vea el mundo de una manera diferente, mientras que por lo menos vivo en esta tierra.
Entonces vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a ir al versículo 10. Quiero mostrarle dos fuentes hoy y dos personajes hoy que tenemos que entender que nosotros podemos estar ahí en alguno de esos dos. Entonces dice, y el diablo que los engañaba, escuche bien, aquí está hablando en el final de los tiempos, aquí está hablando después de los, antes de los 1000 años, después del rapto, cuando el anticristo se manifieste, y aquí está hablando del diablo. Aquí sí, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Entonces, aquí estamos viendo que el diablo, que ya sabemos quién es el diablo, el que engaña al mundo, aquí dice que va a ser lanzado después de que pase un evento. Dice que él va a ser lanzado después de que pase un evento en el mundo. Pero entonces, vamos a ver, a ver, Señor, dame sabiduría para poder tratar de explicar esto que quiero explicar, porque por ahí nos vamos a meter unos buenos días, por ahí nos vamos a meter unos días y vamos a empezar a hacer intercesión. ¿Quién sabe que a mí me gusta la intercesión? ¿Quién sabe que a mí me gusta estar en problemado con el enemigo para que el enemigo salga corriendo? Yo creo que Dios me ha dado esa capacidad a mí y yo la uso. Yo uso esa capacidad en Dios. Entonces, aquí quiero que entiendan algo. Yo quiero desglosarle tres cosas. Tres cosas, sí. El diablo que los engañaba fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre, que iban a ser atormentados ¿qué? De día y de noche. ¿Correcto? En el lugar de tormento. Iba a ser lanzado el diablo. Pero vamos más adelante, 5 versículos más adelante, y vamos al versículo 14. Vamos al versículo 14. Escuche bien. Yo quiero que entendamos esto. Yo quiero que le pongamos cuidado, porque quiero que miremos quién es el diablo. Y no porque me guste predicar del diablo, sino que hay dos realidades, hay dos verdades. O sea, la verdad del reino de Dios y la verdad del reino de las tinieblas. Y que nosotros podemos caminar en uno o podemos caminar en el otro. O podemos estar en un lugar con los pensamientos del otro lugar. ¿Quién sabe que Satanás, que es el diablo, se le presentó a Dios para acusar a Job? Él estuvo delante de la presencia de Dios. ¿Cambió o no cambió? No cambió. Siguió siendo el diablo. Siguió siendo malo, perverso, engañador. A veces no es que, a veces la gente dice, es que, había una presencia de Dios en ese lugar. El diablo también estuvo en la presencia de Dios y nunca cambió. Él entraba. Dice que entró con los hermanos, los hijos de Dios, en este caso con los ángeles. Y dice que estuvo delante de la presencia de Dios. Judas estuvo delante de la presencia de Dios todo el tiempo, con Jesús, y nunca cambió. Pero vamos a ver aquí en este versículo, vemos 5 versículos más adelante que dice que el diablo, el que engañaba al mundo, fue echado ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre, ¿correcto? Pero aquí dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, el diablo no es la muerte. El diablo no es la muerte. El diablo es el engañador. Entonces quiero que entendamos algo. Acá, voy a meterlos. Vamos a empezar a ver este tema. ¿Cuál es la fuente de pecado? ¿Y quién es el diablo? ¿Y cuál es la fuente de la vida? ¿Y quién es el salvador de nosotros? Y nosotros, ¿de dónde nosotros estamos tomando para caminar en esta vida? ¿Correcto? Porque Satanás podía entrar al reino de Dios.
y acusar a las personas. En este caso acusó Job. Después vemos con el sacerdote Josué, también lo acusó. Y este ser podía entrar al reino de Dios con los pensamientos de muerte, con pensamientos totalmente dañados por una mente caída. Entonces, está el diablo, está la muerte y el Hades, ¿correcto? ¿Correcto? Vamos a ver, a veces mucha gente dice, es que la muerte es el diablo. No, la muerte no es el diablo. La muerte no es el diablo, porque aquí vemos que el diablo es otra persona o otra fuente que no es la muerte. Porque 5 versículos antes miramos que el diablo fue echado al lago de fuego y azufre. Y 5 versículos después dice que la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, la muerte fue echada a la muerte. La muerte fue echada ¿a dónde? A la muerte. A la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda realmente? Entonces, vamos a mirar. Los voy a dejar ahí. En coma los voy a dejar un momentico. Vamos a Colosenses. Hebreos 2.14. Vamos a Hebreos 2.14. Vamos a Hebreos 2.14. Y aquí empezamos a ver. Hebreos, no Hechos. Y por cuanto los hijos, escuchen bien, por cuanto los hijos participaron ¿de qué? De carne y sangre, él también participó ¿de quién? De lo mismo. ¿De quién estaba hablando ahí? De Jesús, ¿cierto que sí? Para destruir por medio ¿de qué? De la muerte al que tenía ¿el qué? El imperio de la muerte. ¿Que esto es a quién? Al diablo. Él murió para destruir la muerte. No, vamos a leer el versículo. Vamos a leer el versículo. Dice, y por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también, hablando de Jesús, participó ¿de qué? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte. ¿A quién? Al que tenía el imperio de la muerte. O sea que él no destruyó la muerte. Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Ok? Porque a veces leemos el versículo muy rápido, porque es que para allá vamos, ¿correcto? Porque eso es lo que vamos a hacer para empezar a interceder y nos vamos a meter en esta iglesia en una guerra espiritual, porque eso es lo que necesitamos. Pero necesitamos también totear los pensamientos de la muerte en la cabeza de nosotros. Porque una cosa es pelear contra los demonios y otra cosa es pelear contra los pensamientos de una naturaleza caída. No es lo mismo. No le podemos estar echando la culpa al diablo por todo, porque a veces el diablo no tiene la culpa. Somos nosotros mismos los que tenemos la culpa. A veces viene un pensamiento, ¡ay, es el diablo! No, es la concupiscencia que a veces hay en la persona. Y le echan la culpa al diablo, aunque el diablo tiene la culpa. Aunque el diablo tiene la culpa. Escuche bien. Y así por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea que aquí vemos que la muerte es un imperio, ¿cierto? Y había uno que tenía el imperio de la muerte. ¿Y esto era quién? El diablo. Escúchenme bien. Yo quiero que estén atentos aquí, porque este es un tema que nosotros vamos a aprender a desarrollar. Hay una fuente que llena un reino que es la muerte. Una fuente. Acuerde que Jesús dijo, habla Pablo que él descendió al corazón del centro ¿de qué? De la tierra, ¿correcto? Al corazón, ¿correcto? Al corazón. Y allá, ¿qué? Destruyó ¿qué? A este ser, al diablo. Pero no destruyó la muerte. No destruyó la muerte, porque él siguió cautivo. La muerte fue destruida en la vida de Jesús cuando el Espíritu Santo lo resucitó. Entonces vamos a colocar la analogía. Entonces está el imperio de la muerte y hay una fuente que llena ese imperio de muerte. Hay una fuente que llena el imperio de la muerte, que llena, esa fuente son pensamientos. Esa fuente son pensamientos. ¿Cuáles esos pensamientos? El pecado, los que nos llevan ¿a qué? A pecar, que ahí viene ¿qué? La muerte. Vamos a mirar, 1 Corintios. Quiero que tengamos la muerte y el diablo, porque vamos a aprender a interceder
y vamos a aprender a morir a los pensamientos carnales que vienen a ser igual que la muerte. 1 Corintios 15, vamos por allá en el versículo 40 a ver qué pasa. Espere, a ver, yo miro acá porque es que ya me estoy metiendo. Quiero contarles algo. ¿Quién sabe que a veces hay momentos en la iglesia o en la casa, correcto, que se siente un ambiente pesado en la casa, correcto? Pero quién sabe que hay momentos en uno que uno siente que no es capaz, que uno siente que no puede, que uno siente que está derrotado, correcto. Ese ambiente que está ahí muy probablemente puede generar un espíritu inmundo que vino a la casa y está dañando la casa, correcto. Pero el que no puede, ese pensamiento que dice que no puede, es un pensamiento que muy probablemente proviene de una mente que no ha sido transformada en la victoria de Cristo. Quiero que entendamos eso. A veces hay problemas en las parejas, o hay problemas con los padres, los hijos, y le echan la culpa al demonio. Y no, el demonio no tiene nada que ver, es la persona que se está alimentando de una fuente equivocada, ¿correcto? Entonces yo quiero mostrar este reino porque es muy importante verdaderamente. Estos días en cierta manera he tenido mi corazón un poco no triste, sino un poco wow, Señor, yo quiero que ellos conozcan, para que ellos sepan qué hacer en la casa, para que ellos sepan qué hacer, cómo abordar o cómo orar por una persona, ¿sí? Una cosa es llevar cautivo los pensamientos y otra cosa es usted echar fuera un demonio. Una cosa es usted percibir que una persona está mal y otra cosa es percibir que hay un demonio en la persona, ¿correcto? Hay gente que no está endemoniada, pero sigue amargada. Esa persona está atada por pensamientos. Pero hay gente que sí está atada por un demonio y no sabe qué hacer, ¿correcto? Entonces 1 Corintios 15, 40. Vamos por ahí en el 40, a ver qué vemos por ahí en el 40. Ok. Yo creo que vamos... No, en el 35, vamos por ahí en el 33. Escuchen bien. Vamos en el 33 para un poquito leer. Entonces tengamos en cuenta la muerte y tengamos en cuenta a Satanás. ¿Quién es el que tiene el imperio de la muerte? ¿Quién es el jefe de la muerte, de ese imperio? Satanás, ¿correcto? ¿Pero él es la muerte? No, no lo es. No lo es, ¿ok? Vamos a dar claro eso, porque vamos a aprender a orar aquí para adelante. Dicen 1 Corintios 15, sí, la tengo aquí. Sí, 15:33. Ok, no erréis. Las malas palabras, ¿qué? Las malas conversaciones corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. Aquí está hablando de demonios o de pensamientos. Correcto, sigamos. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen, ¿qué? A Dios, para vergüenza, ¿qué? Lo digo. Sigamos en el otro. Sigamos en el otro. Ok. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán qué? Los muertos, ¿con qué cuerpo vendrán? Sigamos. Necio, lo que se siembra, no sé qué, no se edifica si no muere qué, antes. Aquí Pablo nos está hablando acerca de nosotros. Aquí Pablo está hablando acerca de lo que Jesús hizo. Aquí Pablo está diciendo que Jesús vino, venció los pensamientos de muerte, venció el pecado y qué, y fue qué, enterrado. Pero ¿en qué resucitó? En un cuerpo glorificado. ¿En un cuerpo qué? En un cuerpo incorruptible. Entonces aquí nos está hablando que la muerte, escúcheme bien, la muerte, este cuerpito que vemos acá, está sujeto a la muerte. No está sujeto a Satanás. Está sujeto a la muerte. ¿Cómo hacemos para que este cuerpo permanezca en pensamientos y en cosas que Dios quiere darnos a nosotros? ¿Cómo nosotros mantenemos este cuerpo? Hablando de este cuerpo, porque quiero llevarlo más adelante. Hablando de este cuerpo, Jesús, ¿cómo mantuvo su cuerpo lleno de vida y lleno de salud? No, bueno, eso hace parte. Correcto. La naturaleza de Dios, aquí es la clave. Hay una naturaleza de muerte, que en esa naturaleza de muerte está gobernado por el príncipe, que es ¿quién? Satanás.
Él es el líder de ese reino, ¿correcto? ¿Quién sabe que cuando ponen un presidente tiene poder? Una persona a la presidencia tiene poder, pero quiten al presidente, sáquenlo de presidente a ver si queda con el mismo poder. No quedan con el mismo poder. Realmente el poder está en el Estado que está otorgándole a alguien un poder. A Satanás se le fue dado el poder ¿de qué? De la muerte. Pero él no es el poder de la muerte. A Satanás se le fue otorgado el poder de la muerte, pero él no es el poder de la muerte. Yo quiero que entiendan eso, porque nosotros tenemos que vencer el poder del pecado y el poder y destruir las obras de Satanás. Escuche bien, hay unas obras de Satanás y hay un poder de la muerte. Que Satanás usa el poder de la muerte, ¿para qué? Para hacer sus obras. Él no usa el poder del reino de Dios para hacer las obras de él, ¿o sí? No, él usa el poder de la muerte para hacer las obras que él hace. Nosotros vamos a usar el poder ¿de qué? Del reino de Dios para hacer ¿la qué? Las obras de Dios. Pero nosotros somos el poder de Dios. No, nosotros no somos el poder de Dios. A nosotros se nos fue dado el poder de Dios. A Satanás se le fue dado el poder de la muerte, ¿correcto? Y él usa ese poder para hacer sus obras, para engañar al mundo. Ya los tengo aquí. Sigamos en el versículo 52. Yo quiero que entiendan algo acá, porque vamos a empezar a orar. De verdad que yo les confieso algo, que yo cuando inicié la vida cristiana habían cosas que a mí me ganaban y no sabía cómo enfrentarlas. Yo le decía a la pastora Clemencia: pastora, pero es que no puedo, pastora, pero es que no sé qué hacer. A veces los problemas se levantaban, fue madre, y yo decía: Dios mío, ¿cómo hago? ¿Sí? Y por más, y no era orar. Yo oraba y reprendía y me salía de orar y reprender, y cuando encontraba el problema ahí. Y eso llevaba a mi vida una frustración. Pero hubo un momento en mi vida donde yo empecé a escribir las revelaciones que el Señor me empezó a dar, y empecé a entender algunas cosas del reino de Dios y del reino de la muerte. Y empecé a entender que del corazón mío mana la vida. El corazón mío Satanás no lo puede tocar, a no ser de que yo permite que lo toque. Satanás no puede tocar mi voluntad, ni Dios tampoco. Eso solamente le pertenece al hombre. Uno determina si darle su voluntad a Dios o darle su voluntad al engaño. Cuando yo empecé a entender eso, empecé a forzar mi mente a pensar bien. Empecé a forzar mi mente aún a orar, porque aún ni eso hacemos a veces. Pero no porque no queramos hacerlo, lo queremos hacer, sino que hay cosas y circunstancias que pasan que no nos dejan hacer las cosas, que a veces nos frustramos en la oración, aún todavía en la oración. Pero cuando a medida que empecé a caminar, y yo sentía que una palabra de revelación fortalecía mi vida, yo sentía que un problema se iba destruyendo en mi vida. Entonces empecé a entender muchas cosas de estos dos reinos. Porque usted puede orar con pensamientos equivocados. ¿Quién ha orado lleno de frustración? Señor, mira a mi esposo, Señor. Ay, cámbialo, Señor. Ay, mira esta situación. No, mírala, Señor. Te la entrego en tus manos. Pero empezamos a orar desde un pensamiento de derrota. No estamos orando desde un pensamiento de victoria. Escuchen bien, Dios nos ha dado la autoridad. Los problemas muchas veces aún Dios no va a meter las manos en ellos, porque Él nos ha dado la autoridad. A veces los problemas los tenemos que quitar nosotros. Él ya nos dio todo a nosotros. Él ahora quiere que nosotros cojamos esas armas y las usemos. Pero esas armas no se pueden usar al pensamiento de nosotros. Esas armas tienen un orden. Esas armas no se pueden usar para ir a pelear con Ninfa o para ir a pelear con Cristian, porque entonces la Biblia dice que no tenemos guerra contra carne ni sangre. Entonces estamos usando el arma mal. Dios no toca la voluntad de nosotros. Nosotros determinamos para dónde coger.
Pero entonces nosotros sí queremos doblegarle la voluntad al hermano y venga que es que tiene que hacer esto. Pero entonces nosotros sí lo hacemos y nunca las oraciones dan un resultado. ¿Por qué? Porque estamos orando mal. Le estamos dando golpes al aire. Sentimos una atmósfera y empezamos reprendo todo espíritu y saca la espada y empieza a pelear y resulta y pasa que era de pronto el hijo que tenía un problema y se percibió el problema en el ambiente. Entonces lo que tenía que hacer era dar un buen consejo y orar por su hijo. No, que es que mi hijo está endemoniado, pero es que el problema no es un demonio, el problema es que su testimonio lo está dañando a él. Y ese es el problema. Hay un reino de muerte donde hay una fuente que está fluyendo todo el tiempo. Hay una fuente que está fluyendo y está llenando a todos los que están en ese reino. A todos los que están en ese reino. Esa fuente nunca deja de cesar a no ser de que ese reino sea quitado. Escuche bien, cuando Adán y Eva cayó dentro de la muerte, dentro de la fuente de la muerte al mundo. ¿Qué es la fuente de la muerte? Es un río de pensamientos. Es un río de pensamientos que lo van a llevar a usted a pecar. Y que a través de ese pecado lo van a llevar a usted a traer ¿qué? A traer maldición a su casa. Pero resulta y pasa que dentro de ese río hubo uno que fue astuto y cogió el mando. ¿Quién fue? Satanás. Y él empezó a coger toda esa sabiduría para coger a la gente y doblegarla al gusto de él. Porque ya sabía que toda la gente está bajo esta influencia. Él lo único que tiene que hacer es que, como él sabe que tiene más poder que todo el resto, por lo que él era un querubín poderoso, ¿correcto? Protector. Él era admirado aún por los ángeles. Él lo único que hizo fue tomar su poder, ¿correcto? Y esa sabiduría para hacer un ¿qué? ¿Cómo es que se llama eso? Esos líderes que son dictadores, para ser un dictador. Coger a la gente y doblegarla al gusto de él. Como podemos ver en otros países. Esos presidentes se levantan como lo que quiere hacer aquí este desgraciado presidente de Colombia, que oro para que el Señor lo quite. Sí, yo no estoy orando para que lo cambie, estoy orando para que lo quite. Él está aprovechando el poder ¿para qué? Para querer hacer con Colombia lo que quiere. Para obligar a nosotros los colombianos a hacer el placer de él. Pero el poder es de él. No, él lo tomó. ¿Por qué? Porque se lo dieron. Y así hizo Satanás. ¿Correcto? Aunque él es un ángel poderoso y tiene más poder que el resto de ángeles. ¿Correcto? Por eso aún Judas dice que estos sensuales, sin saber el poder que tienen los ángeles, lo maldicen. Y dice que aún ni el arcángel Gabriel maldició ¿a quién? A Satanás. Porque hablan lo que no saben. Y saben que tienen poder, entonces eso les da que yo coja y que yo lo hacía, que yo cogía a Satanás y que era cucaracha. Y un día me dijo, si usted supiera que Satanás se le burla a usted por la ignorancia que usted tiene. Y me lo dijo el Señor. Entonces me puse a investigar todo esto. Entonces vamos a ver qué pasa aquí con este poder. ¿Cómo Satanás puede cogernos a nosotros y hacer de nosotros sus sirvientes o sus esclavos? ¿Correcto? Vamos a mirar. Aquí decimos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados en incorrupción. Estábamos hablando ahorita acerca de eso, ¿cierto? Por eso quise ahí. Y nosotros seremos ¿qué? Transformados, los que estamos vivos. O sea, no conoceremos la muerte si Cristo viene. Pero ese no es el tema. Sigamos. Porque es necesario que esto corrupto se vista ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Pero sigamos. Y cuando esto corrupto se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida ¿qué? Es la muerte en victoria. Pero sigamos. Y dice: ¿dónde está tu aguijón? ¿O dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pero yo quiero que analicemos acá. Sigamos. Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado, no es Satanás. El aguijón de la muerte es el pecado, no Satanás. O sea que Satanás no gobierna este mundo.
El que gobierna este mundo es Satanás, es el pecado y la muerte, ¿correcto? Pero como él, como él es el líder, como él es el que manda en ese reino, entonces él nos coge a nosotros y hace con nosotros lo que quiera. Por eso Jesús dijo, porque viene el príncipe de este mundo y nada hay en mí de él. ¿Qué era lo que no había en Jesús que Satanás podía dominar? Diga, el pecado. ¿Por qué? Porque el que tiene ese imperio en su poder o se le ha dado el poder se llama Satanás. Entonces, si nosotros estamos en pecado, él sabe que hay un aguijón y él sabe que hay un destino para nosotros. Y es la muerte. Y él empieza a amedrentar a la humanidad. Empieza a amedrentar a la humanidad a su antojo. Y entonces pone brujos. Y entonces pone pensamientos para destruir nuestros hogares. Y entonces empieza, pero nosotros por naturaleza, o sea, los que no han nacido de nuevo por naturaleza van a la destrucción. Así Satanás no involucre su vida ahí, de todas maneras esa persona va a ir a la muerte. Así sea que Satanás esté ahí o no esté ahí. Yo quiero que entiendan algo, Satanás no está en todo lugar. Satanás no es omnisciente. Satanás no conoce nuestros pensamientos, pero algo sí ha hecho él. Él lleva estudiando la humanidad 6,000 años, por lo menos desde que Adán y Eva fueron creados. Y él sabe que solamente nosotros cerrando los ojos, él ya sabe aún qué podemos llegar nosotros a pensar. Él ha estudiado tanto la humanidad, que así como sus padres estudian a sus hijos, que cuando ya lo miran, ajá, yo sé que algo tiene, ¿verdad? Satanás lleva estudiando la humanidad y él sabe entrar en la humanidad. ¿Cómo sabe que él la tiene controlada? Porque él es él es el príncipe ¿de qué? De ese reino, ¿correcto? Él es el que manda en ese reino. Él se le fue dado ese poder y él es un dictador. Él quiere poner a su voluntad a la gente y él sabe que solamente el poder del pecado en ellos ya él los tiene dominados, porque él está aún bajo ese poder, porque él va a ser echado a la segunda muerte para ser atormentado. Sino que él abusó del ser humano, porque él sabía que tenía más sabiduría que el ser humano si el ser humano no estaba con Dios. Entonces a veces esa fuente empieza a manar, la fuente de la muerte empieza a manar. Él tomó ese poder para sí, para ser un rey en este mundo, o el Dios de este mundo, lo llama la Biblia el Dios de este mundo o el príncipe de este mundo. Entonces simplemente él tomó ese poder y se hizo presidente a través del engaño, así como su tío, el presidente de Colombia. A través de sus cochinos engaños se hizo presidente y la gente muy tonta le creyó y ahora está arrepentida de haberlo elegido. Y que me vea ahí por la cámara, algún día me va a ver la cara cuando el Señor me levante en medio de esta nación. Me voy a acordar unas cuantas palabras que el Señor me ha dicho acerca de él. Él simplemente engañó a la humanidad y se hizo presidente de la humanidad. Y él tiene su ejército. Por eso él dice, al que quiera le doy el reino. Al que quiera lo doy, al que quiera lo levanto. Por eso hay gente que hace pacto con él. Por eso hay gente que va a busca de él. Pero escúcheme bien, él sabe que aun si él no estuviera ahí en medio de esa familia va a ser destruida porque el pecado lo va a llevar a la muerte. Él simplemente se hizo un dictador. Hay familias que simplemente están pasando por miseria y a veces ni siquiera son espíritus inmundos. Son los pensamientos de ellos que no han podido cambiarlos a una fuente eterna, a una fuente de vida. Están bebiendo todavía de la fuente de muerte todo el tiempo. Y entonces esa fuente ellos la respiran, la comen todo el tiempo y la hablan. Y entonces ¿qué están empezando a generar en ellos? Muerte. Empiezan a emanar ellos muerte. Y empieza su camino a hacer senderos de muerte. Y empieza su familia a hacer senderos de maldición. Y por eso la maldición va de generación en generación. Y con eso no estoy diciendo entonces que los demonios no existen. Sí, ellos eligen ciertas familias para levantar en medio de la sociedad, para aún seguir subyugando el pueblo. Sigue levantando ladrones en medio de un pueblo que está en agonía, de un pueblo que está en miseria. Él levanta ladrones para que el pueblo siga. El deseo de él es destruirnos.
El deseo de él es matarnos. Entonces, ¿qué les quiero decir? Ahora aquí vamos. Entonces está el reino de la muerte y está emanando un río todo el tiempo. Y la gente que bebe de ese río, pues su destino, ¿cuál va a ser? La muerte. Solamente bebiendo de esos pensamientos. Si usted empieza a beber de pensamientos de muerte, pues entonces su vida va a ser una vida derrotada. Si usted le va a creer más a los pensamientos de derrota que a los pensamientos de Dios, pues entonces su vida va a ser miserable, esté o no esté Satanás ahí. Tenemos que entender que nosotros expresamos la naturaleza de Dios y la naturaleza caída de diferentes maneras, acerca de nuestras expresiones, de nuestra mirada, de nuestras palabras, de nuestras actitudes. Y usted ya puede conocer una persona desde qué punto de vista ellos están bebiendo, si están bebiendo desde la fuente de la vida de Dios o desde la fuente de la muerte, que el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. O sea, está la muerte ahí y está ese aguijón ahí dándonos, hasta que ¿qué? Hasta que termina ¿qué? Matándonos, que ese es el destino final de la gente. Y si la gente no logra quitarse esto, no se va a lograr quitar a Satanás, no va a estar fuera del dominio de Satanás, aunque lo confiese todo el día y toda la noche. Es simplemente no beber de esa fuente. ¿Quién es Cristo realmente? Vamos a mirar. Cristo descendió a la tierra, ascendió, y vamos a mirar en Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. Vamos a mirar por ahí en el versículo, ya le digo, vamos a mirar desde el versículo 1. Yo quiero que notemos esto. Realmente hay algo muy poderoso que quiero enseñar, porque a veces cuando nosotros estamos airados, cuando nosotros estamos en depresión, cuando nosotros estamos con esta clase de pensamientos y sentimientos que no podemos avanzar, no necesariamente es un demonio. Son pensamientos que están viniendo de una fuente equivocada, que nosotros ya no debemos de estar bebiendo de ella. Que ahora lo que tenemos que llevar es esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y levantarnos. Porque aún esos pensamientos han generado sellos en las personas. Ya las personas usted las ve y ya las conoce. Ahí viene mire, el ladrón. El mentiroso, ahí viene. No, usted no le crees pero nada. Es como le dice papá a alguien, ahí viene corriente, ¿no? De verdad, es triste eso, como le colocan sellos a las personas, que uno las califica de una manera totalmente diferente a como Dios las califica en esta tierra. Vamos a mirar el Apocalipsis. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dice: sube aquí y te mostraré las cosas que serán después de estas. Siga. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono blanco establecido en el cielo, y en él uno ¿qué? Uno sentado, y su aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y a la cornalina, y había alrededor de él un trono, un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Sigamos. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en uno de los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Sigamos. Y del trono salía relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son ¿qué? Los 7 espíritus de Dios. Acuérdense, hay 7 manifestaciones del espíritu, pero es un solo espíritu. Sigamos. Y delante del trono había un mar de vidrio, semejante ¿qué? Al cristal. Junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ¿qué? De ojos delante y detrás. Sigamos. El primer ser viviente era semejante al león, el segundo era semejante al becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante al águila volando. Sigamos. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor por dentro, y estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Sigamos. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que ha de venir,
al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran. Yo quiero que usted entiendan algo. Escúcheme bien. Aquí estamos viendo un trono. Bendito sea la gloria de Dios con este calvo. Vamos a comprar uno. Aquí estamos viendo un trono. ¿Quién sabe que de este trono sale un río de agua viva? ¿Quién sabe eso? ¿Y quién está sentado en el trono? Dios, ¿correcto? ¿Y quién sabe que ese río de agua viva son los pensamientos y las palabras de verdad que sostienen la eternidad? Esos ríos, yo le acabo de hablar de una fuente que sale, ¿de dónde? Del reino de las tinieblas. ¿Que son qué? Pensamientos que se vuelven ríos, que la gente bebe de él, ¿correcto? Y dañan su vida porque creen a esa agua que la están bebiendo. ¿Qué están bebiendo? Pensamientos de muerte. ¿Qué están bebiendo? Sentimientos de muerte. ¿Qué están bebiendo? Todo lo que proviene de las tinieblas que viene a traer destrucción a su casa y a su familia. Pero aquí vemos que hay un trono también. Aquí vemos que hay algo establecido y nos está describiendo ese trono. Y dice que de él sale ¿qué? Un río. Y vamos a leerlo más adelante, que ahí lo dice. Sigamos. El Señor, digno eres de recibir ¿qué? Escuche bien lo que vamos a ver acá. Yo quiero que esto le quede en sus corazones. De verdad que yo desde eso lo empecé a mirar hace mucho tiempo. Yo le decía a mi esposa, ¿será que lo saco a la luz? Resulta y pasa que aquí estaba Jesús. Aquí estaba Jesús sentado en ese trono. Un trono de poder. Un trono donde salía un río de agua viva. Un trono donde salía la fuente de vida de toda la eternidad y la existencia. Pero mire lo que dice. Señor, digno eres de ¿qué? De recibir ¿qué? La gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste ¿qué? Todas las cosas por tu voluntad fueron hechas. ¿Quién sabe que Jesús hombre, antes de subir al cielo era un hombre resucitado? ¿Quién sabe que él recibió la honra, el poder y la gloria? ¿Por qué la recibió? Porque él fue obediente ¿a quién? A su padre. Y su padre le entregó el poder. Le dijo, ahora tú serás que lleve ¿qué? Este poder conmigo. Y él dice que al que él quiere, él le da vida, porque ya en él está la fuente de vida. Cristo, el hombre Jesús, no tenía eso. ¿Pero qué? A él ¿qué fue? Se le fue dado. ¿A quién se le fue dado el reino de la muerte? Al diablo. Escúcheme bien, pero Jesús, aquí Jesús tenía en esencia, él era la vida. No, él se le fue dado. Estoy hablando de Jesús hombre, no estoy hablando. Tenemos que entender que cuando nosotros vayamos a la eternidad, nosotros vamos a recibir unos galardones también. Nosotros vamos a recibir una herencia en Dios. Va a haber gente que no va a recibir, escasitamente va a ser salva, pero va a haber gente que va a recibir poder de Dios para gobernar por toda la eternidad. Aquí Jesús fue hecho aquí en este aspecto, aquí él fue el que recibió el poder y la gloria y la honra. ¿Por qué? Porque él fue obediente en todo lo que su padre le dio. Entonces Dios le dio ¿qué? El reino ¿a quién? A Jesús. ¿Para qué? Para que a través de él se manifestara el poder ¿de quién? De la eternidad. Satanás, a través del reino de la muerte, él gobierna ¿qué? Este reino. Pero el poder de Satanás no es en esencia la muerte. A él se le fue dado y un día lo van a separar de eso. La Biblia nos enseña que Satanás va a ser echado por 1000 años, pero que la muerte va a seguir. Pero ¿qué va a pasar? La muerte no va a coger fuerza porque no hay un engañador. Escúcheme bien, hay gente que vive en una mentira, pero hay gente que vive en una mentira y fuera de eso es engañada. Hay gente que vive en una mentira, pero hay gente que vive en una mentira y fuera de vivir una mentira está engañada. Vamos a ver, las parejas. En este caso, están en problemadas. Pero llega y le dice otro, no, su marido no sirve para nada.
no, ustedes no van a salir adelante. La persona quizás está engañada y está luchando por tratar de ¿qué? De sobresalir su matrimonio adelante, ¿verdad? Pero llega otro y le dice, no, su marido, no, eso no sirve para nada. ¿Para qué sigue con él? ¿Qué está haciendo ahí esa persona en esa mujer? ¿Qué está haciendo la persona que está hablándole a esa mujer? Está terminando de engañarla más para que ella coja más fuerza y destruya ¿qué? Su hogar. ¿Correcto? Entonces le estoy dando una analogía de que hay gente que vive engañada, pero llega Satanás. Hay gente que vive en una mentira, pero llega Satanás y ¿qué? Y lo engaña más de lo que está engañado para que termine de botarse por un abismo. Pero Jesús no es así. En la casa de nosotros, vamos a colocar un ejemplo. Quiero poner esto práctico. Nosotros a veces tenemos problemas, pero a esos problemas, ¿qué le tenemos que añadir? La verdad de Dios. Si le añadimos el engaño del diablo, ¿qué va a pasar en nuestra casa? Se va a volver un caos. Cuando nosotros tenemos aflicción, ¿a qué le añadimos nosotros a esa aflicción? ¿Le vamos a añadir la verdad de Dios para que destruya la aflicción o le vamos a añadir el engaño de Satanás para terminar de destruirnos? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a mirar el problema? Entonces el diablo nos empieza a decir, no van a poder. Y entonces nosotros creemos ese engaño. Fuera de que estamos hundidos, creemos el engaño para terminar de hundir. Como el que tiene muchos problemas y el diablo le dice, suicídese. No podemos agregarle a que ya estamos llenos de mentiras, terminar aceptando engaños sobre encima de las mentiras, porque vamos a terminar de fracasar. ¿Qué pasa cuando no podemos hacer algo? ¿Será que le vamos a añadir un engaño de Satanás o le vamos a añadir la verdad de Dios? Y aquí es donde nosotros nos tenemos que levantar, porque a veces nosotros no pensamos las cosas, pero las sentimos que da igual. A veces nosotros no queremos hacer nada, no porque no queramos hacer nada, sino que el enemigo nos colocó un sentimiento equivocado a nosotros y nosotros nos dejamos engañar y seguimos ese sentimiento, ese patrón lo seguimos nosotros. Porque estamos aceptando es el engaño de Satanás y no estamos aceptando la verdad de Dios. Por eso aún dice Dios que Él los pone en una mente reprobada. Él dice que aquellos que insisten en el pecado, Él los pone en una mente reprobada. Y aún dice a los profetas, le dice a los profetas que se tienen que cuidar. Porque hay profetas que profetizan en la carne. Entonces, ¿sabe para qué Dios los usa? Para profetizarle a los carnales, para que le profeticen conforme al corazón de ellos. Los profetas que se paran en un altar a profetizar en su carne, a querer ser vistos, aún Dios pone en el corazón de ellos que le profeticen a aquellos que solamente quieren venir por una palabra de que vas a prosperar, que vas a tener casa. Y salen antes contentos. Que el profeta me profetizó. El profeta se dejó usar por el deseo del corazón de la persona. Entonces tenemos que entender que nosotros a nuestra aflicción no le podemos añadir engaños. A nuestros problemas no le podemos añadir engaños. Nosotros tenemos que luchar contra esos engaños, contra esa mentira que está en nosotros. Hay personas que le cortaron la visión para caminar y no ven más allá de donde quizás Dios los quiere llevar. Solamente ven el día a día, no sueñan en Dios. Llegan a lugares y no encuentran nada. Pero hay gente que llegan a la nada y encuentran todo. Porque ellos no se siguieron alimentando del estupor de ellos, sino que empezaron a ver que si Dios hizo cosas de la nada, ¿cuánto más ellos no van a hacer cosas en algo que por lo menos tienen de dónde agarrarse? Pero hay gente que no tiene de dónde agarrarse y se va ¿a qué? Al engaño del diablo para seguir siendo destruidos en sus vidas. Pero Dios hizo cosas de la nada. ¿De dónde se cogió Dios? De la nada para hacer las cosas. Y a veces nosotros no tenemos nada o tenemos muy poquito y pensamos que no vamos a ser capaces de levantar en la cabeza. Y simplemente nos echamos al engaño del diablo y nos echamos a las petacas y ya no podemos. Y porque estamos en un mundo de muerte
y aún estando ahí, seguimos siendo alimentados por el engaño. Están en un mundo de mentiras y a ese mundo de mentiras le añaden engaño. En lugar de a ese mundo de mentiras, añadirle la verdad para que puedan salir. Para eso está el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Porque nosotros vamos a tener aflicciones y quizás problemas en nuestras casas, con nuestros hijos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un problema? El primer pensamiento que se viene a nuestra cabeza es: ya no insisto más con esto. Ya esto ya, echémosle tierra, ya, vámonos. Recojamos y vámonos. Pero no se levanta un pensamiento en sus corazones para querer seguir luchando. Porque a la mentira le añadimos engaño. Vamos a leer un versículo. Gálatas 6:8. Y aquí vamos a ir terminando. Escuchen bien. Dice: porque el que siembra para su carne, escuchen bien, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu sembrará ¿qué? Segará ¿qué? Entonces, ¿a qué nos está queriendo decir Dios acá, en este pensamiento? Tenemos una situación, vamos a colocar una situación cualquiera. Estamos mal económicamente. Eso es como lo que se está quejando más el mundo hoy, la economía. ¿Qué vamos a sembrar? Pensamientos de que ya no, eso tocó. Ya no podemos comprar nada. Ya no somos, ya esto ya no sirve para nada. Ya para qué luchamos, ya esto ya. Hay gente que está enferma y ya está matando sola. Y llega otro y le dice: de eso se murió mi hermana. ¿Seguro? Ay, tenga cuidado con el niño, que se han muerto 5 de esos. Y en lugar de generar un pensamiento de vida, generan un pensamiento de muerte. Y no están haciendo nada. Lo que están haciendo es terminar de destruir lo poquito que tienen. Tenemos que levantarnos. No tenemos que, estamos mal y ponemos pensamientos y actuaciones de la carne. ¿Y qué vamos a cegar? Por lo menos en medio de la dificultad sembremos palabras de vida. Sembremos, tenemos problemas con nuestra pareja. Mi amor, nosotros no somos enemigos. Nosotros tenemos que unirnos. Yo le digo a mi esposa así. Cuando a veces nosotros alegábamos, yo le decía: mi amor, yo no soy su enemigo. Yo soy su amigo. Yo soy la persona que Dios le colocó para salir adelante. Yo no soy su enemigo. Y yo tengo esa palabra en mi boca para con ella. Pero ¿qué pasa cuando nosotros a veces peleamos? Cada uno se da por su lado. Usted ya no sirve para nada, ni para qué. Ya esto se acabó. Y empezamos a generar pensamientos. Yo quiero que hagamos algo de verdad. Esto es muy práctico. Cuando nosotros tengamos problemas, sí es verdad, los problemas van a venir. Yo no estoy diciendo que no. Pero no le metamos a la mentira engaño. Metámosle a esa mentira que estamos viviendo, metámosle la verdad de Dios. Sí vamos a poder levantarnos, sí vamos a poder salir adelante, sí vamos a lograr el objetivo de Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Oremos, peleemos contra el enemigo. La pelea no es nosotros dos, la pelea es contra el que quiere acabarnos. Hay dos que necesitamos destruir: a la muerte y al engañador. Tenemos que destruir la muerte, esos pensamientos de muerte que vienen para terminar de destruirnos a nosotros, y al engañador que quiere venir a traernos palabra. Porque Adán y Eva estaban en la vida y la muerte no vino a ellos. No, fue el engañador. Y el engañador, ¿a dónde lo llevó? A la muerte. Porque él sabía que desde allá él los iba a gobernar. Pero él sabía que donde ellos estaban no los podía gobernar. Él tenía que llevarlos allá, a ese poder donde él gobernaba. Porque él sabía que ahí donde ellos estaban, en ese reino de la luz, ahí él no podía hacer nada. Es más, si Adán y Eva se hubieran levantado y le dicen: se me larga de aquí, se tenía que ir. Porque ellos eran los que gobernaban ahí. Pero Satanás, ¿a dónde los llevó? A su reino. Y allá los esclavizó. Y allá nos tuvo ahí a nosotros. Pero ahora nosotros que estamos aquí, no podemos dejarnos llevar por el engañador otra vez a ese reino para volver a ser esclavos de él. Porque él quiere llevarnos allá a la fuente de esos pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque él conoce esos pensamientos.
y Él sabe cómo cogernos como títeres. Pero aquí Él no conoce los pensamientos de Dios. Él no conoce los pensamientos de Dios. Y si los pensamientos de Dios se levantan en nosotros, destruimos los pensamientos de la muerte. Escúcheme bien, la vida destruyó la muerte, la verdad destruyó el engaño. Tenemos que entender eso. La verdad de Dios en nosotros destruye el engaño de Satanás. Y la vida de Dios en nosotros destruye la muerte que quiere venir a traernos maldición, que quiere venir a traernos mentira a nosotros para que nosotros vivamos vidas como miserables. Ya no estamos para vivir en una vida miserable. Nuestra pelea no es contra nuestros hijos ni contra nuestros esposos. Al contrario, nos tenemos que unir para vencer la muerte y al engañador. Porque si vencemos la muerte y no vencemos el engañador puede venir a engañarnos otra vez. Entonces a ambos hay que darles. Y la muerte son pensamientos que vienen en nosotros. Y hay gente que llega a ese engaño y los envuelve tanto que al último entra el enemigo y ya se apodera de ellos. Y ahí es donde vemos gente endemoniada, gente que no sabe qué hacer, gente llevada por espíritus inmundos a donde quiera que el espíritu inmundo lo lleve. Los drogaditos, me he encontrado con drogaditos. Aquellas que estuvimos haciendo un acto profético, un hombre allá decía: Señor, quítame estos demonios. Lo decía, quítame estos demonios. Él quería salir de allá, pero él ya no era esclavo de esos pensamientos. Él ya estaba dominado por demonios. Y el enemigo quiere vernos así, destruidos. Esa es la felicidad de él. Él sabe que le queda poco tiempo. Y él es envidioso. En el corazón de él hay envidia. ¿Cuál es el corazón envidioso? Que si a mí me va mal, pues que a él también le vaya mal. Que si no es para mí, no es para nadie. Eso es un corazón envidioso. Él tiene ese corazón. Él quiere vernos, pero él no va a pelear en la arena de nosotros. Él no va a pelear aquí en el reino de Dios porque él sabe que ahí no puede triunfar. Él nos quiere llevar a la arena de él. Él nos quiere llevar a través de la mentira, irnos engañando hasta que se apodere de nosotros. No le metamos a la mentira que a veces vivimos el engaño, porque eso nos va a destruir más. Quiero que entendamos que nosotros nacimos para dar vida. Nosotros nacimos para ser más que victoriosos. Nosotros nacimos para que el reino de Dios fluya a través de nosotros. Escúcheme bien, si la tierra fue maldita a causa de lo que el hombre entró en ese reino de muerte, ¿cuánto más ahora la tierra no va a ser bendita a través de Cristo Jesús? Hay un río que fluye del trono de Dios. Hay un río que fluye del trono de Dios, y ese río sostiene la eternidad, sostiene nuestras vidas. ¿Cuánto más nosotros, los hijos de Dios, no vamos a hacer que el río de Dios fluya a través de nosotros? ¿Y sabe por qué a veces yo siempre he dicho por qué a veces las iglesias se llenan cuando solamente le hablan el complacer de la carne de la gente? Porque a la gente le gusta escuchar lo que quiere escuchar. Pero cuando la gente empieza a verse confrontado con el pecado, cuando la gente a veces empieza a pelear y saben que es mejor estar en el pecado para que el diablo no los moleste tanto, para allá se van, son cobardes y no pelean. Esto es una buena batalla. Pero quiero decirles algo, va a llegar un momento donde hay problemas que nos van a enfrentar a nosotros. Y quizás nos vayamos a dar duro con problemas. Pero tiene que llegar un momento donde nosotros ya estemos por encima de esos problemas. Puede que ahorita empezando nosotros estemos así y vamos a luchar. Y puede ser duro, pero va a llegar un momento donde ya no va a ser duro. Va a llegar un momento donde ya los problemas van a estar debajo de nuestros pies. Porque el río cuando empieza a salir de nosotros, ¿cómo se ve primero? Pequeñito. Y parece que no pasará nada. Pero cuando ese río empieza a fluir y pasan los días y sigue fluyendo y siguen pasando los días y sigue fluyendo, ¿qué vamos a ver más adelante? Vamos a ver un océano, vamos a ver un río que está alimentando pueblos, que está alimentando naciones inclusive. Y que mucha gente va a venir a vivir de ahí, pero la gente quiere que de una vez aparezca el río y todo aparezca.
Y a veces no le gusta pelear por el reino de Dios. Por eso vemos cristianos desertores. Por eso vemos cristianos que caen. Porque no se dan de cuenta que ese río cuando empieza a fluir, pues claro, si empieza a fluir, pues no vamos a ver mayor cosa. Y así es en nuestra casa. A veces queremos que al otro día cambie todo. Pero si empezamos a dejar fluir el río en nuestra casa y empezamos a inundar nuestra casa, va a llegar un día donde nuestra casa va a ser un oasis, donde nuestros hijos se van a alimentar. Pero en el primer problema desertamos. Esto no va a ser fácil, aunque ya tenemos la victoria. Lo que tenemos es que vencer estos pensamientos que están aquí. El que persevera es porque ha sido refinado en la fe. El que se mantiene es porque fue pasado por fuego. Pero el que se mantiene triunfa, no mantiene derrotado. El que permanece triunfa, no mantiene derrotado. Si usted permanece y nunca triunfa, entonces hay también un engaño. Porque en la perseverancia en Dios vamos a ver resultados en Dios. Yo no me alcanzo a imaginar Dios creando los cielos y la tierra. Él pensó primero su plan. Él tuvo en cuenta todo lo que pasó hasta el día de hoy y todo lo que va a pasar. Él sabía que se iba a levantar uno. Él sabía que lo iba a destruir. Él cuando nos llamó, Él sabía que nosotros nos íbamos a afligir. Él sabía, pero Él quiere que nosotros mantengamos nuestro pensamiento en Él. Él quiere que nuestro pensamiento esté permanentemente en Él. Que no importa, yo me he quedado arrodillado, dormido, orando. Pero a veces digo, prefiero quedarme dormido arrodillado que no acostado. Y a veces no entiendo nada. Y a veces no pasa nada. Pero no importa, sigo. Tenemos que seguir, pero no quedarnos ahí parados en un estupor. Yo les estoy animando, le decía ahorita a Cristian, le decía, yo no sé Dios qué está haciendo con tanta revelación, pero esto va a pasar algo poderoso. A veces la gente quiere que venga la unción y los parte y pum, 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 y si es verdad va a venir. Pero Jesús dijo, bienaventurado es más el que cree sin ver. Ese es más bienaventurado. Que perseveremos, que nuestros hijos no quieren cambiar, que al otro día nosotros oramos esta noche y al otro día se levantó el diablo en ellos, no pasa nada, vamos a seguir orando. Que seguimos luchando por nuestro marido y nuestra esposa y ellos no quieren cambiar, no pasa nada, pero nosotros seguimos ferviente creyendo. Pero ¿en qué vamos a creer si no tenemos un proyecto delante de nosotros? ¿En qué vamos a creer si nosotros a veces no tenemos un final con nuestros esposos o nuestras esposas? ¿En qué vamos a creer si nosotros no montamos una visión delante de nuestros ojos? Tenemos que montarla. Tenemos que montar una visión en Dios. No me pueden decir que en 5 años no se vean, porque entonces si ustedes en 5 años no se vean, no tienen por qué luchar. Nosotros tenemos que ver, por lo cual tenemos que luchar. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Por qué vamos a luchar? ¿Sabe por qué Cristo murió? Pues dice, Él sufrió la cruz con gozo porque miró. Porque miró. ¿A quién miró? Miró a Adolfo Salvo. Miró la salvación de todos. Él no se quedó ahí en la cruz. Él estaba ahí, pero su mirada estaba allá. Él estaba mirando el sacrificio que estaba ahí, pero su pensamiento no estaba ahí. Su pensamiento estaba en lo que había logrado ahí en la cruz del Calvario. Nuestra humillación a Dios no se queda ahí en la humillación. Nosotros estamos ahí humillados, pero estamos viendo lo que va a ocasionar esa oración, la victoria que vamos a tener. O es que usted arrancó un trabajo y como no ganó nada el primer día, al otro día no volvió, entonces nunca tuvo visión. Nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Pero Jesucristo sí. Aún dice que los antiguos murieron esperanza contra esperanza. Ellos murieron mirando al incorruptible. Aunque nunca lo vieron, pero ellos sabían que Él iba a venir. Jesús murió la cruz.
Nosotros tenemos que ver nuestros sacrificios del día a día, no como un sacrificio diario, sino que estamos mirando nuestro sacrificio allá en el resultado de ese sacrificio. ¿Cuál va a ser el resultado de que Adolfo esté predicando aquí, de que Adolfo haya dejado el trabajo, de que Adolfo se haya metido? ¿Sabe cuál es mi resultado? Eso. Y el día que eso pase, yo voy a hacer todo lo que sea posible para que eso no deje de fluir. Yo no dejé mi trabajo por venir aquí a predicarle a ustedes. Yo dejé mi trabajo porque estoy mirando lo que el Señor tiene para mí. Por eso, y me dolió, claro que me dolió, me costó, claro que me costó. Y me ha dolido, claro que me ha dolido a veces. Wow, yo digo, Señor, pero me agarro una palabra que Él me dio. Y no me va a faltar nada. Y eso sí ha sido una bendición para mí. Pero yo no estoy aquí porque estoy predicándole, aunque todos se me duerman. Yo estoy aquí porque yo estoy mirando el avivamiento que viene para esta ciudad. Yo estoy mirando esa gloria de Dios que va a ser derramada por esta ciudad. Si ustedes se ven ahí, gloria a Dios. Yo sí me veo ahí. El avivamiento va a venir. Por eso y eso que me falta todavía un poco, no de cosas por pegar acá. Porque lo mismo que hice en el cuarto de oración lo voy a hacer en esta iglesia. Para cada vez que entremos nos alimentemos de la promesa. Para que las circunstancias no nos acaben. Porque Abraham vivió, fue por la promesa. ¿Cuál fue la promesa de Abraham? Que miró para el cielo y le dijo, así será tu descendencia. Y la mujer era estéril. Imagínense, la mujer era estéril. Entonces yo quiero que oremos. Vamos a colocar ahí algo. Yo quiero que oremos. Hay una fuente y hay un engañador. Esa fuente de mentiras quedó aquí. Nosotros tenemos que sacarlas. Pero no podemos permitir que esa fuente de mentira venga y sea movida por el engañador. Porque a través de esa mentira, las niñas son violadas, las endulzan, como las personas que le prometen en otros países, vengan a esas mujeres, vengan que aquí van a modelar, ¿sí? Y ella por su mentira que hay en ellas, de vanidad, de todo, de avaricia, se dejan seducir por ese engaño. ¿Y a dónde terminan? En la miserableza. Y así a veces nos pasa a nosotros. A veces por la falta de la verdad nosotros en nuestra conciencia, el diablo coge esas mentiras y nos lleva engañados a donde quiera que nosotros vayamos. Entonces necesitamos dos cosas que hacer. Si nosotros tenemos un problema, es porque es una mentira. Porque el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Si hay una enfermedad, es una mentira. Porque Él dijo que llevó nuestras enfermedades. ¿Qué puede más? ¿La mentira que estamos viendo o la verdad que Él nos habló? La verdad que Él nos habló. Si no estamos siendo prosperados, si no estamos siendo bendecidos, sino que estamos comiendo de las migajas como perros, ¿qué puede más? ¿Esa verdad en nosotros o la verdad que Él dijo que nosotros teníamos la mesa servida? La verdad que Él dijo. ¿Qué puede más? ¿La circunstancia que estamos viviendo o la verdad que Él dijo que tenemos vida eterna? Aunque el diablo nos diga que nos vamos a ir para el infierno, ¿le vamos a creer a esa verdad o le vamos a creer a la verdad de Dios? Esto es una guerra en nuestros pensamientos. O le creemos a las circunstancias que están cargadas de engaños y mentiras, o le creemos a la verdad de Dios que a veces no vemos. Porque Él le dijo a Matías, que Matías le dijo que déjeme ver, si no veo que la lanza que le metieron aquí, si no veo los huecos que le metieron los clavos, no voy a creer. Pero el Señor le dijo, más bienaventurado es el que cree sin ver. Yo no sé ustedes, pero yo sí estoy determinado a que la promesa de Dios venga sobre mi vida. Aunque yo estoy viendo lo contrario, no le voy a creer. Puede más la verdad de Dios en mi vida. Pero ¿cuál promesa si no la tenemos, si no la hemos visto? ¿Por qué vamos a luchar por nuestra familia? ¿Por qué vamos a luchar por nuestro hogar?
si no tenemos algo que nos haga caminar, si no tenemos la promesa o por lo menos querer conocer a Dios? ¿Cuál es la promesa que Dios nos dio a nuestra familia? Que nuestra familia le iba a servir al Señor. ¿Qué le vamos a creer más? ¿A esa verdad o le vamos a creer más a nuestros hijos que están rebeldes? A la promesa de Dios le vamos a creer más. ¿A qué le vamos a creer más? A todas las aflicciones que nos están pasando en nuestra casa, las dificultades que estamos teniendo, la escasez quizás que pueda venir, o le vamos a creer más a Dios que dice que Él suple todas nuestras necesidades y aún para bendecir. ¿A qué verdad le vamos a creer más? Esto es una guerra en la mente. Cuando logremos vencer ese engaño y esa mentira en nuestra mente, vencemos al engañador. Porque si establecemos una verdad en nosotros, el engaño no puede venir, porque la verdad vence la mentira y el engaño. Pero si nosotros no establecemos la verdad de lo que somos como hijos, unos son llamados a ser empresarios. Voy a soñar, pero ¿qué va a soñar si no le ponemos ni siquiera el nombre a la empresa? ¿Cómo vamos a soñar con una empresa ni siquiera le colocamos el nombre? Tenemos que colocarle el nombre. Colócale el nombre. ¿Para qué va a servir esa empresa? Pero el que no sueña no puede vivir mirando el futuro. No puede vivir mirando el futuro. El que tiene la visión corta no puede ver la realidad del futuro suyo. Con nuestras parejas, con nuestros hijos. He hecho el ejercicio de ir a casa por casa y le dije al Señor: dame sabiduría para hablarle a ellos que sí podemos lograrlos, que sí podemos salir adelante, que sí podemos emprender y tener éxito, que el diablo sí es verdad se nos va a levantar, pero el poder de Dios en nosotros va a ser más poderoso. El reino de la muerte tiene unos pensamientos de mentira para la humanidad y tiene un engañador con sus engañadores que quieren mantener esclavos a esa gente. Pero en el reino de Dios está el poder de Dios y lo que sostiene la vida eterna. Pero está también un ejército que está encargado también de proteger esa verdad. En el reino de las tinieblas, Satanás y todos sus demonios están encargados de que la gente siga esclava de esa mentira. Pero en el reino de Dios está la verdad de Dios que sostiene todo. Pero hay un ejército que está encargada de que esa verdad permanezca en ese reino. Nosotros podemos destruir el reino de las tinieblas y todos los que están ahí. Jesús venció el imperio al que tenía el imperio de la muerte, pero el reino de la muerte también fue destruido. El reino de la muerte no quedó vigente. Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, pero también destruyó la muerte. Él destruyó la mentira, pero destruyó también el engañador. Y eso lo tenemos que hacer en nosotros. O si no, nos dejamos de llenar de sentimientos y emociones que nada que ver. Podemos amar, podemos creer. Ya se nos fue dada esa naturaleza a nosotros. Una naturaleza de poder, de amor y dominio propio. El enemigo le va a decir: no puedo. Pero el reino de Dios le dice que sí puede. Que sí puede caminar en victoria. Pero no conforme a los pensamientos mentirosos, sino conforme a los pensamientos de verdad. Usted no puede manifestar amor lanzando palabras de odio. No puede. Y esto lo podemos lograr hacer a medida que nosotros vamos creciendo. No nos deprimamos cuando a veces no leamos en el blanco de las cosas. Metámonos más con Dios. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Pero esforcémonos. Seamos diligentes en lo que vamos a hacer. Sentémonos a conversar con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestras hijas. Mostrémosles el diseño de Dios que hay para la casa. Pongámoslos a soñar a ellos. Yo a mi hija le digo que yo no le quiero imputar nada. Yo a ella le digo: coja lo que más le apasiona y hágalo en la vida.
Porque si verdaderamente la apasiona, va a triunfar. Porque la pasión la va a llevar a hacer siempre lo mejor. Pero la complacencia de alguien siempre lo va a llevar a la peor persona. Hay gente que viene por complacer a otro, porque lo invitaron. Pero hay gente que viene porque tiene pasión de Dios, quiere cambiar, y esas personas Dios las va a tomar. Hay gente que predica, dijo Pablo, por envidia. Hay gente que predica por fama. Hay gente que predica porque no quiere trabajar en el mundo. Pero hay gente que predica por pasión a la verdad de Dios. Y yo le he dicho a Dios, y se los confieso, porque le dije, porque si es por plata me voy a trabajar, porque buen sueldo sí tenía. Y le he dicho a Dios, esto no lo hago por plata. Esto lo hago porque quiero ver el propósito de Dios hecho sobre mi vida. Y ese propósito de Dios va a emanar bendición hasta la cuarta y la quinta generación de mis días, de mi vida, de mis hijos, de mis nietos, de los hijos de mis nietos. Aunque ellos no sepan, va a caer una bendición que a través de mí se produjo. Amén. Ya vamos a orar. La mentira y el engañador. La mentira es la que a veces nosotros creemos en nuestra mente. Y el engañador es el que está afuera listo para ver cómo nos puede llevar a nosotros a la miseria. La mentira la vamos a destruir con la verdad de Dios en nuestro corazón. La negligencia, todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Escúcheme bien, la mentira nosotros la vamos a destruir con la verdad de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo de verdad nos llevará a toda verdad. Esa intimidad con ese Espíritu de verdad va a destruir la mentira que hay en nuestra mente. El engañador que está afuera como león rugiente mirando a quien devorar, lo vamos a destruir con la autoridad que Dios nos dio, con los ángeles que están listos para destruir a esos engañadores. Hay ángeles que están listos para destruir los engañadores que quieren venir a engañarnos a nosotros. Y hay una verdad que está lista para posarse aquí, para destruir la mentira que está en nuestra mente. Dos cosas tenemos que hacer: una fuente y un ejército. Está la fuente del reino de la muerte y está el que tiene el imperio de la muerte. Y todos sus ángeles están ahí, sus ángeles caídos. En el reino de la luz está la fuente del reino de la luz. Está su Salvador, fue al que se le dio todo el poder, es Cristo Jesús. Pero hay un ejército listo también para nosotros. Si tomamos eso, nosotros somos más que vencedores. Eso nos va a hacer traer a nosotros sueños. Nos va a hacer ver a nuestros hijos salvos, aunque veamos lo peor de lo peor en ellos. Esa verdad va a hacer que nosotros veamos a nuestros hijos. Esa verdad va a hacer que nosotros veamos próspero nuestra casa. Esa verdad nos tiene que hacer ver el final de nuestros días prosperados aquí en la tierra. La verdad de Dios en Dios lo hizo hacer el primero y el último. Él vio desde el principio y Él sabe cuál va a ser el fin. Esa verdad lo proyectó hasta el final. La verdad de Dios en nosotros nos va a proyectar hasta el final. Vamos a ver todo lo que nosotros vamos a ver. Esto no es un día a día. Padre, Señor, gracias. Padre, gracias. Que la verdad del Espíritu se levante dentro de nosotros para destruir el pecado, el engaño que hay en nuestra mente. Estas dos verdades, esta mentira y esta verdad, se oponen todo el tiempo. Pero hoy entendemos, Señor, que hay una fuente que sale del trono de Dios, que es un río de pensamientos cargados con la verdad tuya, Señor, que nosotros tomamos de Él para destruir los pensamientos de engaño y de mentira que están en nuestra mente, y así ser libres, Señor, de un reino de oscuridad en nuestra mente. Pero también está el Salvador y el Rey de nuestro reino, Señor, que está atento para destruir al que tiene el imperio de la muerte. Esto es guerra contra guerra, Señor. Imperio contra imperio.
Y nosotros estamos en el medio, Señor, y a quien le creamos, de allá somos. Hoy decidimos creer en la verdad divina de Dios, el cual es su Hijo Jesucristo, al que hoy nos unimos, Señor, para destruir la mentira y el engaño en el cual a veces nos lleva el enemigo, para ver nuestros hogares destruidos, para ver nuestra vida impotente, Señor, para quitar nuestros sueños, Señor, de nuestra mente y nuestro corazón. Hoy, Señor, nos postramos delante de ti, Señor, para que esta verdad y este sueño, Señor, tuyo en nosotros, empiece a fluir y llenar nuestra casa. Esa verdad y ese sueño en nosotros, Señor, suyo en nosotros, empiece a fluir, Señor, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras actuaciones, de nuestra mirada, de nuestro todo, Señor, que empiece a fluir y empiece a llenar nuestros días. Empieza a llenar nuestra vida, empieza a llenar nuestra casa, Señor. Es un río de luz, es un río de prosperidad, es un río, Señor, de vida, Señor, que da vida al desierto, Señor, que da vida al que está muerto, Padre amado. Que empiece a llenar, que nuestro corazón se llene de la fuente de vida, Señor, y que fluya la vida, que veamos cómo llena nuestros días, que veamos cómo llena nuestra vida, que miramos cómo llena nuestros hijos, que veamos cómo llena nuestra casa, que miramos cómo llena nuestro futuro, Señor. Yo veo mi futuro, yo veo el final de mis días, Señor, sentado en una silla mirando, y diré: ciertamente ha valido la pena creer en ti. Ese día lo hablaré, ese día me sentaré en una silla, Señor, y miraré mi pasado y diré en mi corazón: ha valido la pena seguirte, ha valido la pena creer en tu verdad, porque miraré ríos de personas salvados a través de este ministerio, porque miraré ríos de gloria en todas las naciones a través de este ministerio, y ciertamente diré en mi corazón: ha valido la pena pelear por este sueño que un día me colocaste en mi corazón. Así, Señor, con mis hijos, ha valido la pena creer en la verdad. Estoy mirando a mis hijos en los caminos de la justicia. Estoy mirando mis negocios en los caminos de la integridad. Estoy mirando mis negocios en las hojas de la prosperidad del cielo, Señor. Ha valido la pena creer en tu verdad. Ha valido la pena creer en tu propósito. Miraré aquel día, Señor, sentado en una silla, lleno de años, Señor. Ha valido la pena, Señor. Ha valido la pena. Valió la pena haberme esforzado por caminar en esa verdad. Sentado con la esposa que me diste, Señor, mirándola a la cara, Señor, y diciéndole: qué tonto fuimos cuando peleábamos, qué tonto fuimos cuando queríamos desistir, qué tonto fuimos. Pero valió la pena perseverar. Ha valido la pena luchar por este matrimonio. Mira el legado que dejamos, legados de vida en diferentes naciones. Así será el fin de mis días y el suyo. Ha valido la pena. Mira a nuestros hijos en las mejores posiciones, en empresas, dueños de empresas, hablando orgullosamente del Padre. Ha valido la pena creer en la verdad. Cristo dijo en la cruz del Calvario: vale la pena morir por ellos. Él creyó por nosotros. Él creyó por nosotros. Ahora nosotros creemos por lo que Él hizo. Ahora nosotros creemos por lo que Él habla. Ahora nosotros vivimos por lo que Él es. Ha valido la pena dejar nuestra vida atrás para seguir la de Él. Ha valido la pena dejar de beber de una fuente amarga por beber de una fuente dulce y eterna. Ha valido la pena. Y así será abierto en el cielo, de par en par las puertas, recibiendo al victorioso que viene de la tierra cuando parta de ella. Así será el reino de los cielos, cantando: viene aquel victorioso,
el que manifestó la victoria de Cristo sobre la tierra. Ese victorioso es digno de recibirlo aquí. Cantemos, porque viene el victorioso, regocijante, brillante y gozoso de la verdad. Y las trompetas serán sonadas y los galardones serán dados. Ha valido la pena creer. Ha valido la pena restaurar nuestro matrimonio. Ha valido la pena luchar por un sueño. Ha valido la pena. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Ya está la victoria, tomémosla. Ya están las fuerzas, tomemos las fuerzas. Ya está la sabiduría, tomemos la sabiduría. Ya tenemos todo servido, sentémonos a comer. Solamente determinemos en nuestros corazones. Y habrá una profecía en sus ojos. El último día de sus días ha valido la pena haber luchado. Ha valido la pena pelear la buena batalla de la fe. Por lo tanto, nos espera la corona de justicia. Ha valido la pena. Hoy es el principio de esa palabra, pero un día se cumplirá en nosotros. Gracias, Señor, te doy. Gracias. Esta esperanza nos purificará cada día y cada mañana, Señor. Y por eso lucharemos, porque vale la pena luchar por tu nombre y todas tus maravillas. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, tremendo. Dios bendiga a las redes. Bueno, nos vemos el viernes si Dios quiere.